En la lectura del testamento, se rieron cuando recibí $1. La sala estaba llena de sonrisas de suficiencia, hasta que el abogado se aclaró la garganta. Y ahora, sobre el fondo, solo para Elena. Y luego, silencio. La sala de conferencias olía a limpiador de limón y a papel viejo. Alguien había abierto una ventana demasiado, y el viento golpeaba las persianas, como si quisiera entrar. Yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, junto a una jarra de agua que nadie tocaba. Frente a mí, estaba mi hermano menor, Zachary Brooks, de 29 años, recién afeitado, con un traje que no le quedaba del todo bien, pero que parecía caro. Echó un vistazo a su reflejo en la pantalla oscura del televisor apagado, ajustándose la corbata como si esto fuera una entrevista de trabajo. Nuestros padres estaban sentados a su lado, Margaret y Tom Brooks, de 60 y tantos años, con los ojos cansados, pero arreglados para la ocasión. Mi madre no dejaba de palmear la mano de Zach. Mi padre apenas hablaba, como siempre lo había hecho cuando no tenía el control. A la cabecera de la mesa, estaba Graham Whitmore, el abogado de patrimonio de nuestra abuela, mayor que nuestros dos padres, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una voz como grava calentada por el sol. Había conocido a la abuela Margot durante más de 40 años, la llamaban la única cliente que alguna vez corrigió mi gramática. Esta era la lectura del testamento. Margot Chin, nuestra abuela, había fallecido 2 semanas antes. Tenía 78 años, era tranquila, brillante y frugal hasta la médula, el tipo de mujer que recortaba cupones, usaba chaquetas de punto de 1991, y de alguna manera pagó toda mi matrícula universitaria sin siquiera mencionárselo a mis padres. Todos asumimos que la casa, los ahorros, lo poco que había, irían a Zach. Él lo necesitaba más. Así era como siempre se contaba la historia. Graham leyó el preámbulo legal con una cadencia practicada. Luego, llegó la frase que quitó el aire de la sala: a mi nieto, Zachary Brooks, le dejo mi residencia principal en Hamilton Drive, mi Toyota Camry de 2007 y los fondos depositados en mi cuenta de ahorros personal que termina en 3482. Mi madre exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Zach sonrió, no con suficiencia, solo aliviado. Se inclinó ligeramente hacia atrás, como si la vida finalmente le hubiera dado una oportunidad. Luego, fue mi turno. Graham se ajustó las gafas. A mi nieta, Elena Brooks. Hizo una pausa, demasiado larga. Le dejo $1 estadounidense y mi amor perdurable. Eso fue todo. Sin pausa después, sin explicación, sin cláusula de excepción. Alguien se rió entre dientes, demasiado fuerte para ser accidental. Creo que fue uno de los primos en Zoom, o quizás fue Zach. No me giré para mirar. Mi madre hizo un pequeño sonido despectivo y volvió a tocar el brazo de Zach. Ella nunca necesitó mucho, dijo, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Nadie me miró. Graham continuó, más cláusulas legales, algo sobre los muebles del jardín. No podía concentrarme. Miraba el único clip en la carpeta frente a mí, de color dorado, del tipo que la abuela Margot solía comprar a granel. Cuando la reunión terminó, Zach estrechó la mano de Graham como un hombre que acepta un ascenso. Mi padre le dio las gracias. Mi madre preguntó a dónde se enviarían los papeles de la escritura. Me levanté y salí antes de que pudieran fingir que se despedían. Afuera, el viento había aumentado. El cielo se había vuelto de ese gris suave, justo antes de la lluvia. Y en mi bolso, todavía llevaba la tarjeta de agradecimiento que la abuela me había escrito 6 meses antes, doblada tantas veces que apenas era legible: nunca dejes que confundan el silencio con la ausencia, cariño. Las personas silenciosas llevan verdades más ruidosas. Pasaron 3 días. No respondí a los mensajes de texto de la familia, aunque no llegaron muchos. Uno de mi madre, breve: espero que no estés molesta. Siempre has sido tan independiente. Esa palabra otra vez. La 4ª mañana, estaba en la cocina revolviendo avena que no quería, cuando sonó mi teléfono. Graham Whitmore. Su nombre se veía demasiado formal en la pantalla, como si la llamada también lo fuera. Respondí al tercer timbrazo. Señorita Brooks, comenzó, luego se aclaró la garganta. Elena, esperaba que pudieras pasar por la oficina.
Hay un asunto separado que tu abuela me pidió que tratara contigo a solas. No pregunté por qué. No dije nada durante un segundo demasiado largo. Luego, ¿qué tipo de asunto? ¿No forma parte del testamento público? Ella dejó instrucciones, dijo, muy específicas. No tomará mucho tiempo. Su oficina estaba más fría que antes, las mismas sillas de cuero, el mismo silencio que se adhería a las paredes. Graham se puso de pie cuando entré, como si yo fuera mi abuela y no su nieta. No ofreció café, solo me indicó que me sentara, luego cerró la puerta detrás de nosotros con llave. Ese sonido, el suave metal al encajar, hizo que algo se moviera dentro de mi pecho. Sacó un pequeño sobre ignífugo de un cajón cerrado con llave. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Margot, en mayúsculas, lenta, deliberada. Dijo que te lo diera personalmente, dijo, colocándolo suavemente, y solo si venías sola. No lo toqué de inmediato. Lo miré como si pudiera evaporarse si parpadeaba. Ella preparó esto hace casi 4 años, agregó Graham, lo revisó cada año. Nunca cambió una palabra. Finalmente, tomé el sobre. El papel era más pesado de lo que esperaba. Tómate tu tiempo, dijo, luego salió de la habitación. No necesitaba decir, esto lo cambia todo. El silencio ya lo había dicho por él. Rompí el sello lentamente, con cuidado de no rasgar su letra. Dentro había una página, escrita a mano, sin correcciones, sin dudar. La desplegué con ambas manos, como abriendo algo sagrado. Elena, si estás leyendo esto, entonces ya he decepcionado a algunas personas. Y finalmente he confiado en la única que nunca me lo pidió. Dejé de respirar por un segundo. Su voz volvió a mí, no como sonaba en sus últimos días, sino como solía hablar en la cocina, con un ojo en la estufa y el otro en el clima. Siempre escuchaste cuando nadie más lo hacía. Recordabas que interruptor de la luz se atascaba. Aprendiste a hacer masa de tarta con las manos, no con una máquina. Recordé eso, el sol entrando por la ventana lateral, ella mostrándome cómo presionar la masa, no la extiendas demasiado fina. Ella solía decir, la gente se apresura cuando no confía en el resultado. Cuando tenía 23 años, me mudé a Ginebra. Le dije a la familia que era traductora. Lo que no dije fue que traducía informes financieros para personas que nunca usaban sus nombres reales. Parpadeé. Ginebra siempre había sido un borrón en sus historias, una ciudad hecha de nieve y bufandas suaves. Pronto aprendí que las personas que hacen ruido a menudo malgastan dinero, así que hice lo contrario. Observé. Invertí. Mantuve las cuentas en silencio. Casi podía ver su escritorio, la madera desgastada por un lado, el libro de contabilidad encuadernado en cuero que nunca dejaba que nadie abriera. La cuenta en Suiza ahora tiene aproximadamente 4,2 millones. Eres la única beneficiaria. Dejé de leer, dejé que el número se quedara ahí, sin asimilarse, solo esperando. No encontrarás esta cantidad en ningún documento de la lectura de la semana pasada. Se mantiene bajo un fideicomiso que creé fuera del patrimonio por una razón, ellos no lo entenderían. Dirían que no necesitas nada, pero te he visto dar cuando nadie te devolvía nada. He visto cómo trabajas, cómo desapareces para mantener la paz. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Ella lo había visto, todo, sin decirlo nunca. Nunca fuiste invisible, Elena. Ellos simplemente miraron con los ojos equivocados. Al pie estaba su firma, Margot Chin, todavía pulcra, todavía orgullosa. Debajo de eso, una línea escrita más suavemente, casi como un pensamiento tardío, que este dinero haga por los demás lo que tú siempre has hecho, silenciosamente, haz espacio. Doblé la carta de nuevo por los pliegues, no porque hubiera terminado, sino porque no estaba lista para leerla de nuevo. La habitación seguía vacía, silenciosa, pero no me sentía sola. Caminé hacia mi coche con la carta todavía en la mano, no la puse en mi bolso, no la doblé de nuevo, simplemente la sostuve, arrugada y silenciosa, como si todavía pudiera estar caliente por sus manos. El sol estaba afuera, pero el cielo tenía ese aspecto opaco y sobreexpuesto, el tipo que hace que todo se sienta más lejos de lo que está. Entré, cerré la puerta y dejé que el silencio se asentara. Sin radio, sin motor, solo aire.
Mis manos descansaban sobre el volante. No lloré, al principio. Me dije que era mucho para procesar, que no importaba, que estaba bien. Pero el dolor no le importa la lógica. Llega cuando tu guardia está más baja, cuando no queda nadie a quien impresionar, nadie de quien defenderte. Tomé mi teléfono, abrí el nombre de mi madre. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamar. Luego lo volví a bajar. ¿Qué diría siquiera? ¿Que la mujer que ellos creían tacaña los había superado a todos en gracia y previsión? ¿Que su hija, la que siempre se las arreglaba, acababa de heredar más de lo que podían imaginar? No, esa no era la parte que dolía. La parte que dolía era esta: ni siquiera me habían mirado ese día, en realidad. Habían mirado a través de mí, más allá de mí, a mi alrededor, como alguien de quien no tenían que preocuparse. Y yo se lo había permitido. Hasta ahora. 2 semanas después, volé a Ginebra. Nadie lo sabía. No publiqué fotos, no envié mensajes de texto a nadie desde el avión. Hacía frío cuando aterricé, un frío que calaba los huesos y al que no le importaba que fueras un invitado. El cielo estaba bajo y gris, pero las calles estaban impecables, limpias como secretos. El edificio estaba en una calle tranquila sin letrero, solo una placa de latón, Bonquetier and Fields, grabada tan suavemente que casi se desvanecía en la piedra. Por dentro, todo olía a cuero y a invierno. Una recepcionista de unos 60 años me saludó por mi nombre. Su sonrisa era pequeña, pero cálida, como la gente sonríe cuando ya saben algo que tú no. Me guió a través de 2 puertas de cristal, luego por un pasillo estrecho donde la alfombra no tenía huellas. Esperando dentro de la última oficina, había un hombre con un traje azul marino, gafas metidas en la parte delantera de su camisa, de unos 70 y tantos, con ojos perspicaces. Todavía, señorita Brooks, dijo, extendiendo su mano. Su abuela era una mujer notable. Se llamaba Henry Morurell. Había trabajado con Margot durante casi 3 décadas. No usaba palabras como cliente. Decía que ella curaba su dinero de la misma manera que un conservador maneja las pinturas, deliberadamente y nunca con ego. Me senté en la misma silla en la que ella debió de haberse sentado alguna vez. Henry abrió un portafolio negro. Dentro, documentos impecables, notas manuscritas, registros de inversión que databan de 1989. Y luego, una página simplemente etiquetada como el Fondo Corazón. Nombrado por tu segundo nombre, supongo, dijo. Asentí, aunque nunca lo había sabido, Helena Hart Brooks. Un nombre que Margot había ayudado a mis padres a elegir. El saldo de la cuenta me parpadeó desde la página, $4.241.087,57. Alineado pulcramente, sin céntimos flotando. Pero no fue el número lo que me dejó sin aliento. Fue la lista de cláusulas de desembolso, consideradas, precisas, intencionales. Fondos para ser utilizados en programas de educación financiera para madres solteras, microcréditos para mujeres que comienzan de nuevo después de los 50, apoyo de emergencia para cuidadores de ancianos. Cada cláusula tenía una nota manuscrita al lado, con la pluma de Margot: mujeres como yo, mujeres como Helena, mujeres que la gente olvida. No lloré, no allí, pero algo en mí se ablandó. No porque me sintiera rica, sino porque, por una vez, no me sentí invisible. Henry me miró fijamente durante un largo momento. Pudo haberlo gastado. Pudo haberlo ocultado. Pero ella creía en dejar que las cosas tranquilas crecieran. Cerró el portafolio y lo deslizó hacia mí. Ahora es tuyo, pero te dejó un plan, y francamente, creo que sabía que lo seguirías mejor que la mayoría. Salí del banco justo antes del anochecer. Ginebra estaba pálida y dorada, bañada por la luz del lago. El aire olía a pan y a pino tenue. Me paré en la esquina, al otro lado del agua, con la carta todavía en mi abrigo, el portafolio en mi bolso. Sin celebración, sin champán, solo la silenciosa emoción de ser confiada. La invitación llegó por mensaje de texto grupal: inauguración de la casa de Thatch. Ven a ver las mejoras. Sin puntuación de nuestra madre, solo emojis y una ubicación. Miré la pantalla por un minuto, luego puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. No había hablado con ninguno de ellos desde la lectura del testamento, pero algo en mí necesitaba ir.
No para ser vista, sino para ver. La nueva casa de Zach era la antigua casa de nuestra abuela, las mismas persianas, el mismo porche, pero ahora había guirnaldas de luces y un altavoz Bluetooth cerca de la puerta. El aire olía a velas compradas en la tienda y aperitivos de microondas. Entré sin llamar. Nadie se dio cuenta al principio. Nuestra madre estaba junto a la isla de la cocina, arreglando cubos de queso. Nuestro padre sostenía un vaso, riéndose de algo que Zach había dicho. Se veía más ligero ahora, ese tipo de ingravidez que solo se obtiene cuando la gente te da lo que no te has ganado. Cuando nuestra madre me vio, su rostro se levantó con esa sorpresa educada que la gente usa cuando no sabe dónde ubicarte. Elena, ¿lo lograste? ¿Cómo van las cosas? Su voz tenía ese brillo extra, como si estuviera tratando de hablar por encima de algo ruidoso. Estoy ocupada, dije. Ella asintió rápidamente, sin preguntarle con qué. Luego la frase que siempre usaba, como un reflejo, siempre has sido tan independiente, estoy segura de que te va muy bien. Sonreí, no ampliamente. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña foto en un marco de plata, Margot de pie frente al banco en Ginebra, con su abrigo gris y sosteniendo su bolso con ambas manos, como siempre hacía en las fotos. La coloqué suavemente sobre la mesita auxiliar, junto a la vela aromática y una pila de revistas de bienes raíces. Nadie se dio cuenta de inmediato. No dije una palabra, no mencioné el fideicomiso, no expliqué la foto, no ofrecí actualizaciones. Que pensaran lo que quisieran. Y cuando Zach levantó un brindis, agradeciendo a la familia que creyó en él, salí. El aire era más frío de lo que recordaba. Me subí la cremallera del abrigo, no miré hacia atrás. La oficina no era nada especial, 2 habitaciones encima de una lavandería, una ventana que se atascaba cuando llovía, una alfombra beige que alguien había intentado que pareciera intencional con una alfombra. Pero la puerta tenía mi nombre, Chin Hart Financial. Chin por Margot, Hart por el segundo nombre que me dio, aunque nadie en mi familia lo usó nunca. Preferían nombres sencillos, bordes a los que pudieran aferrarse. No le conté a nadie de la familia sobre el negocio. No por despecho. Simplemente, no había espacio en su comprensión para lo que estaba haciendo. Y quizás ese era el punto. La primera persona a la que ayudé fue una mujer llamada Lorraine, de 61 años, recientemente viuda, a 5 años de la jubilación, y ahogándose en las deudas médicas de su difunto marido. Lloró en mi oficina cuando se dio cuenta de que no tenía que vender su coche. Dijo que era la primera vez que alguien le mostraba una hoja de cálculo que pudiera entender. La segunda fue Camille, una exmesera que crió a 2 hijos sola y nunca abrió una cuenta de ahorros porque, como ella decía, ¿qué ahorros? Empezamos con $30. 6 meses después, tenía $1,100 guardados y una sensación de calma que, según dijo, no había sentido desde 1998. No tomé fotos, no publiqué testimonios, no hubo transformaciones de antes y después. Esto no se trataba de marketing. Se trataba de lo que sucede en silencio, cuando nadie te pide que demuestres nada. Guardé la carta de Margot en el cajón de mi escritorio. Algunos días, cuando sentía la pequeñez del espacio o la lentitud del progreso, releía el último párrafo, que ayude a quienes son como tú, chicas tranquilas que nadie cree que estén observando. Nunca fue solo por el dinero. Se trataba de ofrecer elección y tiempo, y un camino a seguir que no requiriera permiso. Una noche, después de que todos se habían ido, me paré junto a la ventana de la oficina, observando las luces de la lavandería parpadear abajo. Pensé en Margot, doblando su dinero en silencio. Pensé en cómo nadie le preguntó nunca por qué vivía como vivía. Simplemente lo asumieron. Creo que eso fue lo que la hizo elegirme, no porque yo lo necesitara, sino porque yo había entendido su necesidad de no ser vista como necesitada. La gente siempre piensa que el legado es ruidoso, una estatua, una placa, un ala de un hospital. Pero a veces es una hoja de cálculo explicada lentamente, un pase de autobús cubierto, una llamada nocturna contestada sin juzgar. A veces el legado es lo que nadie aplaude. Y yo estaba bien con eso. Pasó un año. La alfombra de la oficina seguía rizada en la esquina. La ventana seguía atascándose cuando llovía. Pero el calendario de la pared estaba lleno, nombres, revisiones, segundas oportunidades, escritos a lápiz y lentamente entintados.
Un viernes por la tarde, Lorraine pasó con una tarjeta de agradecimiento y un pan de plátano. Llevaba un pintalabios que no combinaba del todo con su suéter y sonreía como alguien que había aprendido a respirar de nuevo. Me entregó un trozo de papel doblado, una carta mecanografiada. Es el correo electrónico que envié para cancelar el plan de pago del cobrador de deudas, dijo. Me tomó 3 intentos darle a enviar, pero lo hice. Asentí, no dije mucho, simplemente dejé que el momento se asentara. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Tu abuela, dijo. Debió de ser alguien. Miré el marco de fotos en mi escritorio, el que tenía a Margot de pie frente al banco en Ginebra, con ese abrigo gris y sosteniendo su bolso con ambas manos. Todavía lo es, dije. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, saqué la tarjeta que Margot me había escrito una vez, la que había llevado a la lectura del testamento, doblada demasiadas veces. Leí la última línea de nuevo, en voz baja, para nadie, nunca dejes que confundan el silencio con la ausencia, cariño. Las personas silenciosas llevan verdades más ruidosas. Sonreí, luego apagué la luz y cerré la puerta detrás de mí. Si alguna vez te han dejado de lado porque pensaron que no necesitabas más, tal vez lo entiendas.